Vamos a iniciar entonces la quinta sesión de nuestro encuentro, nuestra sesión de introducción a la Biblia. Y hoy nos corresponde iniciar la sección del Nuevo Testamento. Para eso voy a compartir con ustedes y voy a ver la posibilidad que podamos completar la presentación de todas las diapositivas, que son muchas, pero vamos a tratar de hacerlas dentro del tiempo que nosotros tenemos. Voy a compartir con ustedes entonces la presentación de hoy. Bien, ¿están viendo ustedes la presentación ahí? Sí, se está viendo. Sí, pastor. Gracias. Segundito para que no sé qué sucede siempre cuando pongo en Zoom y quiero proyectar, se pone muy lento mi computador. Bueno, entonces estamos en la sesión número 5. Lo que nos corresponde hoy día se encuentra en el capítulo también número 5 del texto de Demaray y que va desde las páginas 171 hasta la 211. Es la mitad del capítulo 5. Vamos a iniciar haciendo una revisión de los textos bíblicos desde Mateo hasta el libro de Romanos. Bien, si usted tiene el texto de Maray comienza esta sección con una introducción general, ¿no? Y que dice que la comprensión del Nuevo Testamento se facilita, ¿no? Es decir, es posible entender algunos hechos del Nuevo Testamento cuando entendemos también el contexto en el cual se escribe el Nuevo Testamento. Y hemos mencionado ya que este es un principio de interpretación que tienen las escuelas reformadas, ¿no? Que es aplicar la historia, el contexto histórico y el contexto gramático para una interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, de Maray dice que, y afirma en la introducción en esta parte, que es necesario conocer algunos antecedentes y específicamente nos vamos a centrar en algunos antecedentes que son previos a la era que nosotros llamamos la era del Nuevo Testamento. Y nos referimos principalmente a la era griega o del dominio griego, que es un periodo que abarca los 300 primeros años antes de Cristo, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un periodo que en algunos textos de historia de la iglesia o de historia mundial vamos a encontrar como el periodo heleno, ¿no? Heleno significa griego, ¿no? De ahí viene la cultura helenística. Y ya mencionamos que esta es una época muy importante y es importante porque, a diferencia, por ejemplo, de los imperios que le antecedieron a Grecia, los griegos impusieron también toda una cultura que influenció la forma de pensar de los pueblos que eran conquistados, que influenció el arte, la arquitectura, por cierto, también la religión. A tal punto que mencionamos que la Septuaginta, que ya la hemos mencionado bastantes veces en nuestras presentaciones, obedece precisamente a este periodo, ¿no? Que llamamos el periodo heleno o el periodo griego. Y es tanta la influencia que podemos ver, por ejemplo, en uno de los personajes más importantes e influyentes del Nuevo Testamento, como lo es Pablo, que utiliza muchos conceptos en su predicación y en su enseñanza y en su metodología para enseñar el Evangelio. Pablo, por ejemplo, usa precisamente ilustraciones de los deportes griegos, como son el atletismo, el entregar galardones, ¿no? La corona, esta de laureles que se entregaba a los ganadores de las competencias. También podemos ver que principalmente todo el ministerio evangelístico del apóstol Pablo se va a desarrollar en Éfeso, ¿no? Que lo que sería Grecia hoy día. De hecho, hay una carta específica a esta iglesia y también a una sección muy importante que era conquista también de los griegos, como era el Asia Menor, lo que hoy día sería Turquía.
Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos que Pablo discutía con los griegos en un lugar por excelencia, donde se hablaba de filosofía, ¿no? Como era el Areópago, y en donde encontramos sus discusiones con dos escuelas de filosofía muy importantes y representativas del periodo griego de esta época, como son los estoicos y los epicúreos. Ahora, eh, Pablo también critica de parte de la cultura griega este exceso por buscar la sabiduría. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que el ambiente griego, el ambiente heleno, influenció de tal manera el Nuevo Testamento que aún siendo los escritores del Nuevo Testamento eh, de ascendencia hebrea, hablantes probablemente del idioma arameo, ellos van a escribir sus textos en el idioma griego y no en el idioma nativo como lo era el Antiguo Testamento. Entonces, para que ustedes vean la gran influencia que tuvo la cultura griega en el desarrollo, en la escritura y en el pensamiento también, si tienen la posibilidad de estudiar más a fondo el pensamiento del apóstol Pablo, van a ver también cómo hay influencia de la filosofía griega también en la exposición o en las explicaciones, o más bien en los elementos que Pablo toma, ¿no?, del lenguaje de la filosofía griega para explicar el cristianismo. Creo que esa definición queda mucho mejor. Pero el cristianismo del Nuevo Testamento no solamente nace bajo la influencia de la cultura griega o la cultura helena, sino que también hay todo un contexto no religioso que va a influenciar también el pensamiento de algunos escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sabemos que en la época del Nuevo Testamento, aun cuando Grecia ya ha dejado hace unos decenios de años ya de ser la potencia, ahora el mundo está a partir del siglo IV antes de Cristo, está bajo el dominio del Imperio Romano. Culturalmente, los escritores del Nuevo Testamento son más bien influenciados por la cultura griega que por la cultura romana. Entre los principales elementos que van a influenciar, por ejemplo, el pensamiento del Nuevo Testamento, tenemos algunos tipos de filosofía como el platonismo, gnosticismo, estoicismo, el escepticismo, entre otros, ¿no? En cuanto al judaísmo, el judaísmo también va a aportar lo suyo en el desarrollo del pensamiento del Nuevo Testamento. Un hecho importante tiene que ver con el templo judío. Ya sabemos por la información que nos da la misma Sagrada Escritura, que el primer templo fue construido por Salomón, el que fue totalmente destruido en la invasión babilónica. Posteriormente fue comenzada la reconstrucción del segundo templo bajo la dirección de Zorobabel y que fue terminada definitivamente el segundo templo bajo el gobierno de Herodes el Grande, ¿no? Son los dos templos que, que se mencionan, ¿no?, en las Sagradas Escrituras, ¿no? Eh, Cuando no había templo, ya lo explicamos también, pero lo voy a recordar, cuando no había templo, comenzó la costumbre de los judíos de reunirse en algunos lugares específicos, algunas casas, o la construcción especial de algunos lugares que ellos llamaron sinagogas. Y era en estas sinagogas, que es de donde las iglesias toman el modelo, ¿no?, para su adoración, y es en estos lugares, la sinagoga, donde se leía la ley y donde se oraba precisamente. Estos dos elementos eran muy importantes, la oración y la lectura de la ley. Eh, Algunas de las fiestas más importantes del judaísmo también van a ser mencionadas en el Nuevo Testamento. Jesús participa de algunas de esas fiestas también. Y mencionamos también las principales sectas del judaísmo, como son los saduceos y los fariseos, y los herodianos, también podríamos mencionar en este punto, que serían los tres grupos am, mm,
denominacionales, ¿no? Dentro del judaísmo, cada uno con una teología y una filosofía totalmente distinta. También va a influenciar el Nuevo Testamento la diáspora que tiene que ver con el exilio que van a tener el pueblo judío a partir, ¿no? de las conquistas especialmente de Babilonia. Entonces entramos, hermanos, si no hay una pregunta hasta de lo expuesto hasta este momento, vamos a entrar entonces al Nuevo Testamento mismo. ¿Alguna consulta, hermanos? No tenemos. Avanzamos entonces al Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento, hay muchas maneras de clasificar el Nuevo Testamento. Se puede clasificar en primer lugar mm, en cuanto a sus autores. A esto nos referimos que lo podemos clasificar en base a los escritores, que básicamente es la confesión que tenemos hoy día o el orden que tienen los libros del Nuevo Testamento. También se puede clasificar acerca de sus periodos, ¿no? Vamos, ustedes en la plataforma tienen algunas láminas que pueden ir comparando con los periodos históricos para poder ubicar también dentro del contexto histórico las fechas en que se escriben los libros y tener de esa manera una comprensión del contexto histórico en el cual cada uno de estos libros se está escribiendo. Como un dato interesante, tiene que ver con la división en capítulos y versículos del Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes ya saben, porque lo mencionamos, me parece que en la segunda o tercera sesión, que el Antiguo Testamento o toda la Biblia fue dividida en capítulos ya en el siglo XIII, ¿no? En el siglo XIII después de Cristo, principalmente por un monje de apellido Langton. Y esto es interesante porque la Biblia de Wycliffe, por la cual fue quemado, ¿no? Wycliffe traduce la Biblia al idioma inglés y fue martirizado por eso. Ya aparecía esta división en capítulos. La división en versículos es mucho más moderna, mucho más cercana en el tiempo a nosotros, porque fue hecha en 1555, ¿no? Y aunque nos forman parte del texto inspirado, los capítulos y los versículos, y por cierto también los títulos que tienen algunos de los párrafos de las Sagradas Escrituras, nos sirven para ubicarnos, nos sirven para tener una mejor comprensión y un mejor estudio también del Nuevo Testamento. Y vamos a partir entonces, hermanos, ah, por el Evangelio de Mateo, ¿no? Vamos a seguir el orden que tiene en nuestras Sagradas Escrituras con respecto al Nuevo Testamento. Am, lo que vamos a ver con respecto a Mateo no es todo lo que tenemos ahí por tiempo, pero ustedes pueden ir complementando la exposición con la lectura del texto, en donde es mucho más explícito y aparecen las divisiones, las particularidades y los resúmenes de los libros de manera mucho más explícita. ¿Qué sí vamos a ver hoy? Vamos a ver el tema de los libros, autor, fecha, destinatario, propósito, contenido general y por cierto también un breve resumen acerca de lo que es el libro. Todo lo demás, con lo que tenga que ver con aspectos doctrinales como las particularidades que tenga el libro, textos claves, palabras o ideas características o grandes eventos que sean descritos, ustedes los pueden leer directamente del texto de Maray. Bueno, vamos a partir por lo más simple, ¿no? Y que es definir a qué llamamos evangelio. Evangelio, seguramente usted ya lo debe conocer hasta el cansancio, pero no está de más recordarlo. Evangelio proviene de dos palabras en el idioma griego, ¿no? Es la unión de dos palabras. Eu, que significa bueno, y angelos, que significa mensaje. Por lo tanto, el Evangelio en una traducción literal sería un buen mensaje o una buena noticia o simplemente buenas nuevas. ¿Y cuál es este Evangelio? ¿Cuál es esta buena noticia? Que Dios envió a su Hijo, ¿no? En rescate de muchos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ese es el Evangelio. Eh,
Destacar también que los evangelios no debemos mirarlos como simples biografías o como simples relatos de hechos históricos que tienen que ver con Jesús, sino que más bien cada uno de ellos es una visión doctrinal y teológica acerca de la vida y los acontecimientos que rodearon a nuestro Señor Jesucristo. No son meras biografías, no son meros libros de historiografía en donde vamos a encontrar hechos que hizo Jesús. Claro que los vamos a encontrar, pero más allá de eso, lo que cada uno de los libros quiere entregarnos es una visión doctrinal. Por eso es que tenemos cuatro evangelios y no uno, porque cada uno de ellos tiene una óptica distinta en que aborda la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En el caso del libro de Mateo, Mateo porque va dirigido precisamente a la religión judía, a los judíos en general, su contenido fundamental es mostrar a Jesús como el Mesías, ¿no? Presentar a Jesús como aquel de quien se escribieron todas las profecías del Antiguo Testamento y en quien se cumplen todas aquellas profecías. Por lo tanto, el énfasis central de Mateo va a estar en mostrar a Jesús como el ungido, ¿no? Como el Cristo, mm, como el Mesías, también a Jesús como el rabino, ¿no? El gran maestro, Jesús como el rey, ¿no? Son tres conceptos muy importantes en la religión judía. El mesianismo, el que el Mesías iba a ser un gran rabino y que, por cierto, iba a ser un rey terrenal, ¿no? Un rey que iba a liberar de la opresión política a la nación de Israel. Entonces Mateo se enfoca en estos puntos y hace coincidir, por cierto, todo esto que estamos hablando, ya lo mencionamos en la primera sesión, tiene que ver con la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira a Mateo para que escriba de esta forma a un público determinado, que en este caso es el pueblo judío. Acerca del título del libro de Mateo, aunque el libro no declara específicamente que firma Mateo este libro, la tradición de la Iglesia, de manera unánime, siempre ha atribuido a Mateo, a este levino que ya conocemos la conversión y la manera en que Jesús llama a este cobrador de impuestos, tanto Papías como Ireneo, Orígenes y Eusebio, entre los más grandes padres de la Iglesia o más representativos de los padres de la Iglesia, atribuye la autoridad o la autoría, ¿no? de Mateo acerca de este libro. La fecha probable en que se escribe este libro de Maray la sitúa, digo de Maray porque depende del autor que usted lea, siempre hay una diferencia en algunos casos hasta de una década, pero en el caso de Maray, sitúa la escritura del libro de Mateo entre el año 48 y hasta el año 68, es decir, 2 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y en cuanto a su contenido general, narra desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección, es decir, abarca un periodo que va desde el año 6 antes de Cristo hasta el año 30, ¿no? Más o menos es el periodo que abarca el texto de Mateo. ¿Por qué del año 6 y no del año cero? Bueno, ustedes saben que ahí hay un desfase en cuanto a la calendarización que se hizo por Justiniano. Es una cuestión técnica, pero para que nosotros tengamos una comprensión, Jesús no nació el año cero, nació entre el 4 y el 6 antes de Cristo, siguiendo ese mismo orden, esa misma línea hecha por Justiniano, ¿no? Jesús sería ubicado su nacimiento 4 o 5 años antes del año cero. Por eso que Mateo abarca este periodo, ¿no? Para que nosotros tengamos una comprensión histórica. Ya dijimos que este texto, sí, hermano Marcelo. Pastor, por los años, ¿por qué dice que hasta el 30 si Jesucristo dice que vivió 33 años? Se supone que a los 33 fue la muerte y pasión y muerte de Jesucristo.
Sí, lo que pasa es que no estamos hablando de fechas exactas, es un periodo. Como comienza el año 6 antes de Cristo hasta el año 30 es un periodo de 36 años, ¿no? Y no los 33 que nos dice la Sagrada Escritura acerca de la vida de Jesús, pero es un periodo. Recuerden que los textos de las Sagradas Escrituras no pretenden darnos datos históricos precisos, no es su función. La función es revelarnos el mensaje. Pero básicamente, hermano Marcelo, está acotando un periodo de tiempo, ¿no? Que va desde el año 6 hasta el año 30 después de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un desfase de año con respecto al calendario juliano, ¿no? Eh, es muy difícil hacer un calendario retrospectivo porque eh, el sistema que tenía el pueblo judío de hacer un calendario era en base a las fases lunares. Entonces, nunca van a coincidir los meses que se regían por el calendario lunar con este sistema de dividir un mes en 30 días, ¿no? Y 31 en algunos casos. Y eso es lo que produce este desfase, ¿no? Pero no tiene que ver con que esté equivocado, sino más bien el periodo que abarca, ¿no? Y Jesús, si vivió, como nos dice la Sagrada Escritura, 33 años, estaría dentro de este periodo de 36 que abarca el libro de Mateo. Bien, espero haber respondido a su Gracias, respuesta, hermano mío, su gracias pregunta. por todo. Bien, vamos entonces a los destinatarios. Ya mencionamos que es una carta que está dirigida principalmente a los judíos. Eh, Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando del pueblo religioso de Israel. No todos los israelitas son judíos, ¿no? Judíos son aquellos que practican la religión judía. Entonces, es una carta que va dirigida a los judíos, a los practicantes de la religión judía. El propósito central de este texto, que ustedes lo pueden complementar con la lectura de Demaray, es presentar a Jesucristo, su obra, de tal manera que los judíos reconozcan en él al Mesías y, por cierto, lo reconozcan como Señor y Salvador. Está subrayado ahí que de manera particular Mateo tiene la intención de convencer a sus compañeros judíos de que Jesús es el Mesías y es el Cristo. Acá hay un breve resumen de los capítulos. De Maray lo hace de una manera más específica, ¿no? Estoy haciendo simplemente un resumen de los 28 capítulos que componen el texto de Mateo. Esto es bueno cuando nosotros queremos conocer los libros. A veces se nos hace difícil memorizar los pasajes donde están ubicados o aquel versículo específico. Creo que es mucho más fácil memorizar los capítulos de los libros con lo que dicen los capítulos y así tenemos una visión y nos podemos ubicar dentro de las Sagradas Escrituras. Ahora, si hay un hermano bendecido por el Señor que puede memorizar los textos bíblicos, mejor, pero creo que esto nos ofrece una mejor manera de tener una comprensión de cada uno de los libros de la Biblia. Es decir, si memorizamos esta tablita, ya conocemos el contenido del libro de Mateo. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a Mateo, hermanos, antes de pasar a Marcos? Pastor, consulta. Sí. Me llamó la atención que aquí el autor de Maray dice Ujú. que Mateo no se llamaba Mateo, sino que Matías. Sí. Mire, Eso me llamó la atención. Pensaba en Matías, el que ocupó el puesto de Judas. sí, no, lo que pasa es una derivación de ese nombre. Recuerden que los nombres que Ah, nosotros ya. tenemos en nuestra Biblia no son los idiomas, los nombres originales de los apóstoles. Eh, Juan no se llamaba Juan, ¿no? Marcos tampoco se llamaba Marcos, esa es una latinización de los nombres. Primero, los nombres originales de los apóstoles o de los escritores de los evangelios pasan del idioma arameo, pasan al griego, y del griego pasan al latín, y del latín pasan al español, ¿no? Entonces, los nombres que nosotros hoy día tenemos ya han sido traducidos desde el original arameo
al idioma griego, la traducción, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Luego en el siglo IV, cuando se recopilan todos los textos de la Biblia y se forma la Biblia en un solo tomo, se escribe en el idioma latín, la Biblia Vulgata. Entonces ya también ahí hay una traducción de los nombres. Entonces por eso que el autor habla de una derivación del nombre. Mateo no es el nombre original, ¿no? Del escritor del Evangelio. Leví es el nombre, desde la perspectiva del idioma arameo, ¿no? Y como lo presenta también la Sagrada Escritura. Así que estos no son los nombres, hermanos míos. Pablo tampoco se llama Pablo. Ya ustedes creo que ya entienden que es una traducción de los nombres a nuestro idioma, ¿no? Entre paréntesis. ¿Alguien sabe cómo se llama Pablo? Saulo, Muy bien, muy Saulo bien, de Tarso. muy bien. Y Saulo ya está puesto en griego, porque en arameo, ¿cómo se llama Pablo? ¿Cómo se llamaría en arameo? ¿Alguien sabe? Saúl, Shaul, Shaul, muy bien, muy bien. Bien, eso es para que vean cómo el proceso de cómo van evolucionando los nombres. Pero no afecta al contenido, por cierto, que es lo que nos interesa a nosotros como cristianos. Pasemos entonces, hermanos, al Evangelio de Marcos. Pastor, ¿Sí? ¿Perdón? eh, una consulta en cuanto al idioma. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y Alejandro Magno tomó toda parte de, podríamos decir, de Europa y de Asia, él implementó el idioma más o menos tradicional de su lenguaje, el griego. Pero acá cuando vemos nosotros en el Nuevo Testamento, los romanos hicieron también una conquista a todo el pueblo, casi de Europa y África y todo eso. Pero ¿por qué se mantiene todavía el griego oficial, siendo que Roma imperaba todo ese continente Sí. y Buena pregunta, mantenía su... hermano Pablo. Mire, a diferencia de Grecia, el sueño de Alejandro Magno era crear una civilización única. Es decir, y esta civilización única debía tener un idioma, una religión, una cultura. Ese era el sueño de Alejandro Magno. Y por eso es que cada nación, cada territorio que conquistaba Alejandro Magno imponía su cultura. De hecho, recuerden, si usted leyó el texto de Maray, se menciona además también que era tanto, ¿no?, esta imposición, que uno de los sucesores de Alejandro Magno, el templo de Jerusalén, le cambia el uso. Se lo dedican al dios Zeus, ¿no? Porque querían una sola religión. Roma, y por eso que Roma perduró en el tiempo mucho más que los demás imperios, tenía otra manera de hacer política. Y es que Roma daba cierta autonomía a los países que conquistaba y los dejaba mantener su cultura. En el caso de Israel, por ejemplo, dejaba tener incluso hasta su propio gobernante, ¿no? Recuerden que Israel tenía sus propios gobernantes. Claro, había uno superior que era romano, pero había cierta independencia en lo religioso también. De hecho, los judíos podían mantener su religión, a diferencia, por ejemplo, con los griegos. Entonces, Roma en eso era mucho más flexible. Roma lograba la unidad de su imperio en base precisamente a esta flexibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Que como el mundo, conocido hasta esa época, había sido influenciado de tal manera por el helenismo o por la cultura griega, que el idioma griego persistió, ¿no? Quedó como el idioma universal en ese tiempo. Entonces, para la época de Jesús o de los evangelios, eh, recién Roma lleva 4 años, pongámosle 10 años, lleva 10 años gobernando esa zona. Y en 10 años no se va a cambiar una tradición de 300 años atrás, ¿no? Entonces es difícil. Por eso se mantiene el idioma griego. Por eso que recién en el siglo IV, 400 años después, ya el latín es el idioma oficial, porque de alguna manera el imperio romano ha perdurado tanto en el tiempo que cambió el idioma y se hace necesario ahora, así como se hizo necesario traducir la Biblia al griego, ahora se va a hacer necesario traducir la Biblia al latín. En la época de Jesús,
todavía hay mucha influencia griega, por eso el idioma griego es fundamental. Roma en la época de Jesús recién lleva unos 10 años como gobernando, digamos, todo el imperio. Así que por eso todavía persiste el idioma griego, hermano Pablo. Bien, ¿no hay más consulta aquí, hermanos? Avanzamos entonces a Marcos. Yo espero que podamos avanzar lo más posible hoy día. Eh, bueno, Marcos, lo que vamos a ver también es lo mismo que hemos visto de los otros. Todo lo que tiene que ver con la teología, las doctrinas del libro, no tenemos el espacio para verlo ahora, porque esto es una introducción simplemente a la Biblia. Pero de Maray hace algunas menciones que ya lo hice con respecto a Mateo, algunos textos claves, algunos pasajes claves del libro, eh, y toda la estructura del libro, con más detalle, la pueden encontrar en el texto de Maray. Nosotros lo que vamos a ver eh, tiene que ver con el tema central, por ejemplo, del libro de Marcos. Eh, ¿Se acuerdan ustedes que mencionamos que Mateo tiene un objetivo para escribir? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de Mateo? ¿Para qué escribe? Hacia los judíos, para que Para los conozcan judíos, muy bien. ¿Y cuál era el mensaje para los judíos? ¿Cuál era el tema central para escribirle a los judíos? que ¿Probar qué pudieran cosa? reconocer a Jesucristo como el Mesías. Exactamente, es probar que Jesucristo era el Mesías. Bueno, Marco va a tener otro enfoque con respecto a Jesucristo. Marco, el enfoque central es destacar a Jesús como siervo, ¿no? Como un siervo, en este caso un siervo de Dios, que viene a ofrecer su vida, ¿no? Para rescatar no solamente a los judíos, como lo hace Mateo, que está escribiendo para los judíos, sino que también incluye a los gentiles, ¿no? Se muestra a Jesús mucho más activo que en el libro de Mateo, más activo en el sentido de la predicación, más activo en el sentido también de los milagros que se realizan. eh, se puede ver también este concepto de Jesús, hijo del hombre, que es un concepto interesante, que usted lo puede estudiar con más detalle. Eh, pero básicamente Marcos, quiere presentar a Jesús como el siervo de Dios que viene a servir. Va destinado específicamente a los gentiles, eh, y aunque, y a diferencia, por ejemplo, de Mateo, Marcos va a tratar de explicar las costumbres judías al, al pueblo o a los gentiles. Y aquí, a propósito de lo que hablaba el hermano Pablo, no con palabras griegas, sino que con palabras latinas, ¿no? Porque va a un espacio mucho más amplio, ¿no? De receptores de esta carta. Mateo, los receptores son mucho más limitados, Marcos mucho más amplio en su expansión acerca del Evangelio. Y aunque el libro tampoco declara de manera explícita que Marcos es su autor, la tradición apostólica en el libro de los Hechos, por ejemplo, menciona a este joven Juan Marcos como probablemente el autor de esta carta. Hay muchas opiniones divididas en cuanto al tiempo, la época en que se escribe este texto. Algunos de los padres de la iglesia, dos que son más representativos como Ireneo y Clemente, difieren un par de años en cuanto a la fecha probable de haber puesto por escrito a este texto. Algunos como Ireneo hablan del año 65, ¿cierto? Hasta el 66, que sería la época inmediatamente posterior a la muerte del apóstol Pedro, según la tradición, mientras que Clemente dice que la carta se escribió mientras Pedro estaba desarrollando su ministerio. Algunos concluyen de que este es un mensaje o una carta que fue escrita desde Roma, ¿no? Reitero, esto es solamente con respecto a la tradición, ¿no? No tenemos datos objetivos que esto haya sido básicamente de la manera en que está expuesto. Y al igual que Mateo, narra el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo,
que va desde su nacimiento, ¿cierto? Muerte, luego resurrección. Principalmente se centra entre los años 25 al 30 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Curioso mencionar, ¿cierto?, que el libro de Mateo no habla del nacimiento de Jesús, ¿no? Así como lo hacen los otros evangelios de manera tan clara, ¿no? Y dedicando un capítulo completo. Hemos dicho que el libro de Marcos está dirigido a los gentiles, específicamente a los romanos, de ahí el uso de algunas imágenes y palabras en latín. Eh, aunque esto es importante porque alguien me pudiera preguntar, ¿y dónde sabemos que están esas palabras en latín? Bueno, nuestra Biblia está traducida al español totalmente, no está usando los modismos que utilizó el escritor de Marcos, pero si usted lee el texto en griego, va a encontrar palabras que son latinas y que son distintas al idioma griego. Hay algunos ejemplos que están mencionados acá en el texto, en la lámina que ustedes están mirando, por ejemplo, 4:21. Y si acaso se trae luz para ponerla debajo del modius, ¿no? Ahí está usando una palabra latina. En el capítulo 6 verso 27 habla de speculator, ¿no? En vez de mencionar a uno de la guardia, como en nuestra traducción, centurión, eh, bueno, y otras palabras que ustedes pueden estar viendo ahí en la lámina, pero para que ustedes sepan que Marco, a diferencia de Mateo, para explicar algunas cosas, y por eso sabemos que está dirigido a los gentiles y especialmente a los romanos, usa algunas palabras latinas en su construcción. Además, también a diferencia de Mateo, explica, por ejemplo, las costumbres de los judíos, las explica. Mateo no explica las costumbres judías ni las fiestas judías porque están dirigidas a un pueblo judío. Marcos sí se toma un poquito más de tiempo en explicar a qué se refiere, ¿no? Ahora, como propósito, Marcos tiene el objeto de la evangelización, ¿no? Del pueblo romano específicamente. En cuanto al contenido, lo mismo y la misma sugerencia para Mateo. Aquí tienen ustedes un cuadro que resume los capítulos del libro de Marcos, que nos sirve, si lo memorizamos, para tener una visión general, ¿no?, acerca del contenido del libro de Marcos. ¿Alguna pregunta acerca de Marcos, hermanos, antes de pasar a Lucas? Bien, Ahora, avanzamos a Lucas. Perdón, sí. respecto de textos espurios bueno, hay algunos que dicen que tiene algunos textos espurios el libro de Marcos. Sí, a ver, nosotros mencionamos en nuestra introducción a este curso que este curso no es de crítica textual, es un curso de introducción a las Sagradas Escrituras tal cual nosotros la tenemos hoy, producto del texto Receptus, que es el texto que abrazamos los evangélicos, los protestantes en general, ¿no? Eh, por lo tanto, nosotros nos alejamos de la crítica textual y recibimos la escritura como nos ha llegado, ¿no? Por eso hablamos del texto recepto. Eh, entiendo que no solamente de Marcos, también de Juan, la crítica textual ha situado algunos textos, ¿no? E incluso ha avanzado mucho y algunas versiones, como las mencionamos también, ha optado por suprimir pasajes completos por considerar que son textos que no están en los textos originales. Nosotros no estamos en esta discusión, hermano Nelson. Nosotros estamos en la discusión del texto recibido. Este es el texto que tenemos. Este es el texto que el Espíritu Santo ha preservado para su iglesia, ¿no? Así que no entramos en esa discusión, a lo menos en este curso, hermano Nelson, ¿no? Que este es un curso de introducción. Bien, Gracias, gracias. vale, hermano Nelson, no hay problema. El Evangelio de Lucas, hermano. Vamos a entrar al Evangelio de Lucas. Un segundito que creo que se me pegó mi máquina. Harto había avanzado sin que le pasara algo a mi equipo.
Mm, un segundito. No. Ahí sí. Bien, llegamos entonces al tercer libro del Evangelio, de, que es Lucas. Y al igual que los demás textos, de manera específica, este libro tampoco menciona, se menciona como firmante a Lucas de este libro. Y también la tradición atribuye a Lucas, el médico, la escritura de este libro, y por cierto también del libro de los Hechos. Interesante destacar que Lucas se nota, digamos, la formación de médico del autor. Cuando uno hace la exégesis, se puede notar específicamente la forma en que describe las enfermedades, por ejemplo, pero además también en su calidad de historiador, ¿no? Lo vemos mucho mejor en el libro de los Hechos, donde explícitamente dice que ha estado recopilando información que entre los cristianos eso ha sido totalmente verídico y que ahora quiere colocarlo por escrito. Entonces, es uno de los primeros compiladores de la historia de la iglesia primitiva. En cuanto a su fecha de publicación, eh, reitero, esto siempre va a depender de los antecedentes que tengan los autores, ¿no? En este caso, vamos a decir que la fecha de publicación del libro de Lucas va del año 61 hasta el año 64. No tenemos ningún indicio desde qué lugar geográfico se escribe este libro. Y en cuanto a su contenido, nos habla desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Más o menos desde el año 6 o 7 hasta el año 30 después de Cristo. En cuanto al destinatario, Mateo está dirigido a los judíos, Marcos está dirigido a los paganos, principalmente extranjeros, ¿no? Principalmente romanos, y Lucas está dirigido a una persona, ¿no? Específica, a Teófilo. Conocemos muy poco acerca de quién puede haber sido Teófilo, pero esto también marca una diferencia con respecto al destinatario, ¿no? De este evangelio. Em, pero más allá de que vaya dirigido a una persona específica, en cuanto a su contenido, el contenido es transversal, ya sea para un lector judío como para un lector gentil, ¿no? Ya sea por la profesión que tenía Lucas, que exigía un alto grado de conocimiento y de cultura. Entonces el Evangelio de Lucas podemos decir que es un evangelio transversal a las culturas, ya sean judías o ya sean gentil, ¿no? Pero específicamente hemos dicho va dirigido a una persona. Y el propósito del libro de Lucas entonces es entregar a Teófilo eh, antecedentes verídicos completos acerca de Jesucristo, ¿no? Ese sería el objetivo del libro de Lucas. Ahora, importante mencionar, hermanos, que estos tres libros que acabamos de mencionar tienen un nombre cuando uno estudia la formación de la Biblia. Y ese nombre, bueno, aquí tienen ustedes lo mismo que hemos estado mostrando y que de Maray lo tiene mucho más claro, ojalá que lo puedan memorizar. Eh, Mateo, Marcos, Lucas, cuando uno estudia la conformación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Tienen un nombre. Y ese nombre que se da, ¿no? Es evangelios sinópticos. Sinópticos porque nos muestran de manera paralela, es decir, si pudiéramos colocar en columnas paralelas estos tres evangelios, nos muestran una visión general acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el nombre de estos tres evangelios como evangelios sinópticos. Pero nosotros hemos hablado de, de estos evangelios. Primero, y como un dato técnico, ¿no? La palabra sinóptica o sinópticos para definir a estos tres textos es una palabra que se acuña o que se comienza a desarrollar para referirse a estos tres libros en el siglo XVIII, ¿no? Es un término relativamente nuevo en el estudio de la Biblia. Mm, no cabe dentro del evangelio, de los evangelios llamados sinópticos, el libro de Juan, aun cuando también
es un evangelio. Y la pregunta que tendríamos que formularnos de inmediato es ¿por qué Juan no entra en esta categoría de libros sinópticos si también habla acerca de Jesús como introducción? ¿Alguien sabe por qué Juan no puede ser considerado como un evangelio sinóptico? ¿Por qué Juan no podría ser considerado un evangelio sinóptico? ¿O está fuera de esa categoría? ¿Alguien conoce? Ok, avancemos. Vamos a ver ahora. Bueno, el evangelio de Juan es totalmente distinto a los otros evangelios, ¿no? De hecho, Juan es una interpretación teológica acerca de Jesús. De hecho, ustedes saben que Juan comienza incluso de una manera distinta a los demás evangelios. ¿Alguien puede saber o decirnos cómo empieza el evangelio de Juan? Juan capítulo 1, verso 1. El principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ok. Juan comienza haciendo una apología, una defensa acerca de quién es Jesús. Pero esta defensa y todo el libro de Juan es una apología, es una defensa contra un grupo filosófico religioso muy especial que estaba desarrollándose fuertemente y penetrando en las doctrinas fundamentales del Evangelio, tal cual es el gnosticismo. De ahí entonces que Juan incluso va a utilizar, igual que Pablo, algunos conceptos del gnosticismo para aplicarlos a Jesús o que tienen cumplimiento en Jesús. Por eso es que Juan es distinto a los otros evangelios. Juan es una interpretación teológica acerca de Jesús, cuya intención es probar que el cristianismo es superior al gnosticismo. Y no solamente que es superior al gnosticismo, que además el cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con el gnosticismo de aquella época. Además, Juan declara que la intención de escribir el Evangelio es atraer a los lectores de esta carta a la fe cristiana, ¿no? De hecho, la parte final del texto de Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales, dejando la puerta abierta, ¿cierto? En el sentido de que no está todo lo que Jesús hizo, pero sí está lo que el Espíritu Santo inspiró para que fuera puesto por escrito para nosotros, y que el objetivo de todas las cosas que el Señor hizo era para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, Juan es un tratado apologético, teológico, porque muestra desde una perspectiva teológica que Jesús no es el Jesús de los gnósticos, que Jesús es el Jesús eh, mm, prometido, por cierto, en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, y que a través de las señales que Jesús va a hacer, como la predicación, la sanación, los exorcismos, se prueba entonces que Jesús es el Cristo. En cuanto a las señales, ¿cierto? Bueno, se van a mostrar 7 milagros que solamente podía realizar el Mesías, ¿no? Por ejemplo. En el texto de Maray usted puede ver con más atención a qué se refiere este punto. El cuarto evangelio, Juan, no es histórico, no podemos encontrar mucha historia dentro del libro de Juan, precisamente por la forma y el contenido que tiene el libro de Juan, ¿no? No le importa la historia, no le importan los personajes a Juan, lo que le importa es la figura de Jesucristo y la interpretación correcta que se debe tener acerca de Jesucristo. Principal concepto que nosotros tenemos que asociar con el libro de Juan es el concepto de la palabra griega o concepto griego del logos. Eh, una pregunta, ¿por qué ya mencionamos cómo comienza el Evangelio de Juan? ¿Qué era el logos para la filosofía? ¿Alguien sabe?
que era el Logos y por qué dice que Jesús es el Logos. No, el Logos era el principio de todas las cosas, ¿no? Era el principio que daba vida a todas las demás vidas, a todas las demás subsistencias. Por lo tanto, por eso que Juan comienza al tiro pegándole un golpe fuerte, ¿no? Un combo bien fuerte al gnosticismo, diciendo que el Logos es Jesús, el creador de todas las cosas, y en quien subsisten y en quien se derivan todas las cosas, es a partir de Jesús y no del Logos filosóficos tanto del judaísmo como de la filosofía. Bueno, eso cuando estudiemos el libro de Juan lo podemos ver con mucho más detalle. Juan no especifica tampoco en cuanto a su autor. También la tradición, como atribuye a Juan, el hijo de Zebedeo, como el autor de este texto. Eh, Ireneo, ¿no? Que vivió entre 130 y el 200 después de Cristo, nos habla acerca de Policarpo, que fue uno de los discípulos directos de Juan, ¿no? Y él afirma que el autor de esta carta fue Juan, ¿no? Y Policarpo tenía esa autoridad de haber sido discípulo directo de Juan el Bautista. Entonces, a partir de Ireneo y de esta asociación, de esta mención que hace Ireneo acerca de Policarpo, todos los padres de la iglesia coinciden en que Juan, el hijo de Zebedeo, es el autor de esta carta. Así lo menciona Clemente, entre otros, por ejemplo. Bueno, se omite, por cierto, el nombre de Juan y su hermano Jacobo, Santiago, que muere, uno de los primeros mártires que tiene el cristianismo. De hecho, la muerte de Santiago está atestiguada muy temprano en el libro de los Hechos. Se identifica al autor como uno de los discípulos al cual Jesús amaba y por eso nos lleva a pensar, o lleva a pensar al lector, que se refiere a Juan, ¿no? Como el autor de este libro. Transversalmente hemos dicho que va dirigido tanto a la filosofía judía como a la filosofía de los gentiles. Específicamente es un ataque o una defensa del cristianismo frente al gnosticismo. Es un poco más largo el bosquejo de Juan, pero también se recomienda memorizar esto para tener también una visión acerca del libro de Juan. Nos quedan solamente dos libros, pero nos quedan 10 minutos. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutitos. Voy a tratar de hacer los dos libros que nos quedan, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro o la carta de Pablo a los Romanos. Tal vez hagamos solamente el libro de los Hechos para que quedemos dentro del tiempo que nosotros tenemos. Bueno, el libro de los Hechos es la continuación, ¿no? del Evangelio de Lucas. De hecho, así lo menciona también la misma carta. Es un libro que pretende recopilar los antecedentes históricos del desarrollo del cristianismo. Es una explicación a Teófilo de cómo fue desarrollándose el cristianismo y cubre la historia desde la ascensión del Señor hasta la expansión de la iglesia eh, hasta Roma, ¿no? Básicamente. Y como tema, muestra cómo la iglesia, de ser un grupo pequeño, allá reunido en el aposento alto, logra hacer una gran comunidad que traspasa incluso, ¿no? los límites del imperio romano. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos. En cuanto al tema central del libro de los Hechos, bueno, ya lo mencionamos en el texto anterior, que trata de explicar el crecimiento de la iglesia, pero hay algunos temas también que se desprenden de la lectura del libro de los Hechos. Primero, que es un puente, entre comillas, entre los evangelios y las epístolas, porque nos van a situar, como nos hablan de la formación de la iglesia, entonces vamos a entender el por qué las cartas que se envían a partir de manera posterior, ¿no? En el libro de los Hechos. Ya la iglesia está establecida y por lo tanto ahora hay instrucciones específicas para cada una de las iglesias.
Los personajes centrales son el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y nos narra principalmente el origen geográfico de la iglesia. Nos muestra que la iglesia nace en Jerusalén y que las primeras comunidades no son en Roma, como dicen los romanos, sino que son precisamente en lo que hoy día sería Turquía, ¿no? Que es en el Asia Menor, que son las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Ese es el origen primitivo geográfico de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace en Jerusalén y se expande primeramente hacia el Asia Menor, ¿no? Geográficamente eso es lo que nos sitúa el libro de los Hechos. No encontramos, aun cuando sí hay atisbos de doctrina que se puede desprender de la lectura del libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos no es un libro de doctrina, ya explicamos, es un libro más bien que pretende ser histórico, más que doctrinal, ¿no? Eso es un importante, hermano, para cuando hagamos nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas del libro de los Hechos, que el libro de los Hechos es más bien histórico que doctrinal. Bueno, ya sabemos, en cuanto a autor, fecha y periodo histórico, que podemos ubicar a Lucas. Lucas escribe una obra, por así decir, en 2 volúmenes, Lucas y Hechos, terminadas ambas alrededor del año 65. Eh, bueno, todos los evangelios y el libro de los Hechos y algunas cartas también, la mayoría de las cartas las podemos situar antes del año 70 por una razón lógica. Y es que el año 70 fue destruida Jerusalén y no es mencionada la destrucción de Jerusalén en ningún evangelio y tampoco en el libro de los Hechos, ¿no? Entonces por eso es relativamente fácil ubicar todo este tipo de literatura antes de la destrucción de Jerusalén. En cuanto al periodo de tiempo que abarca el libro de Lucas, pretende abarcar un periodo de más o menos 30 años, que va desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 60, poquito antes de la destrucción de Jerusalén. Y básicamente, hermanos míos, ya sabemos que el destinatario es Teófilo, y el objetivo es que Teófilo llegue a conocer en cuanto a Jesús, en cuanto al desarrollo del cristianismo y en cuanto al desarrollo de las primeras comunidades cristianas. También podemos tener la posibilidad de memorizar los contenidos por capítulo del libro y así también tener una visión general acerca de este libro. Bueno, nos queda Romanos. Vamos a dejar pendiente el libro Romanos porque usted lo puede revisar directamente del texto de Demaray. Y de esta manera entonces vamos a concluir nuestra presentación. Hermano René. Eh, el apóstol Juan, que escribió el Evangelio, es el mismo que escribió la carta y el Apocalipsis, Sí, ¿sí? la tradición y la evidencia, las cartas, por ejemplo, de Juan, su contenido contra el gnosticismo es idéntico, ¿no? Al de Juan. Por lo tanto, hay coincidencia entre los estudiosos bíblicos que estamos hablando de la misma persona. Ya, lo otro que me llama la atención, que muestra la fecha de cuando murió. Y, y yo he leído por ahí de que Juan es el único apóstol que no ha muerto martirizado, que murió Juan natural. Sí, de hecho murió de muy avanzada edad. Recuerde que siendo él de mucha edad, fue llevado, se le fue entregada la visión que él pone por escrito en el libro de Apocalipsis, ¿no? De hecho, él mismo se define a sí mismo como anciano. La cuestión de las fechas, hermanos, siempre va a ser discutible cuando estudiamos la Biblia o la teología o la historia de la iglesia, y siempre va a depender del autor, ¿no? Como eso no es canónico y como la Biblia no nos da la fecha, son supuestos que hacen los historiadores que nos sirven para ubicarnos cronológicamente. Ahora hay cosas que sí son importantes. En la plataforma, ustedes van a encontrar una lámina que va a describir los periodos históricos y donde se escriben cada uno de los libros, lo mismo que se hizo en el Antiguo Testamento. Entonces eso también nos sirve, hermano René, para tener una visión histórica y saber en qué periodo de la historia se van escribiendo cada uno de estos textos. Y eso nos ayuda también a tener una comprensión general
del contexto en el cual se escriben los diferentes libros del Nuevo Testamento. Pero en cuanto a la fecha, es una discusión de no acabar, hermano mío. ¿Y eso por qué? Porque no había calendario como lo conocemos nosotros hoy día. Entonces, es muy difícil hacer un cálculo más o menos exacto de la fecha. Pastor, Gracias. Hermano Marco, ¿sí? así como recordatorio, más que nada, yo me acuerdo que en una clase que usted nos hizo, que estuve hace un Ujú. tiempo atrás, usted nos dijo que el orden cronológico no empezaba, no debería empezar el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto con Mateo. Eh, ¿Cuál era ese orden, pastor, para recordarlo? Sí. A ver, históricamente nosotros sabemos que las cartas de Pablo son las primeras que van dirigidas a las congregaciones. Si podemos datarlas con fecha, está en el capítulo, me parece el capítulo 1, en la sección 1, cuando vimos el orden y la conformación de la Biblia. Cronológicamente, las cartas de Pablo serían primero, luego vendrían los evangelios y finalmente lo que llamamos el Apocalipsis, que sin duda alguna estamos de acuerdo todos que es el último libro de la Sagrada Escritura. Pero cronológicamente son las cartas de Pablo. Pastor. ¿Sí, hermano Pablo? Eh, Perdón, hermano Pablo Astiro. Y recuerden que el orden que tiene el Nuevo Testamento trata de ser un símil de lo que es el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento también está ordenado. Primero el Pentateuco, libros históricos, libros sapiensales y profetas. El Nuevo Testamento también quiere seguir un orden, ¿no? Evangelios, historia con el libro de los Hechos, las cartas y epístolas y termina con el Apocalipsis. Hermano Pablo, perdón. sí, estaba pensando lo que usted decía sobre lo sinóptico de Marcos, eh, en la cual hacía referencia a dos padres de la iglesia que hacían, que Marcos escribió después que murió Pedro, otro que dice que mientras predicaba Pedro. Algunos eruditos dicen que, bueno, también en la Biblia habla de los viajes que hizo Pablo, Bernabé y Marcos, y que Pablo después se molestó con Marcos y que algunos eruditos dicen que Marcos, su Evangelio de Marcos está pensado en el mismo pensamiento de Pablo. Y también encontré en un libro que decía también un erudito que decía de que Marcos era el que escribía los mensajes de Pedro. Entonces ahí tengo una confusión, Sí. Eh, porque sí, muchos dicen que Marcos, bueno, Marcos no era uno de los apóstoles, sino que era como más bien era el secretario y que tuvo, bueno, la Biblia menciona que Marcos fue discípulo de Pablo y que después se separaron y Marco fue por otro lado. Pero también algunos dicen que Marco está relacionado con Pedro también. sí. A ver, una, una bueno, ustedes que me conocen, que son de mi congregación, conocen que uno de los fundamentos de interpretación que nosotros debemos tener siempre es que no debemos hacer interpretación en base a especulaciones, a cosas que no son dichas de manera clara en las Sagradas Escrituras y que no podemos deducir de manera histórica por otros textos de apoyo, cae dentro de lo que es la especulación. Y por lo tanto tenemos que atenernos a la información que nos entrega la Sagrada Escritura. ¿Qué es la información que nos entrega la Sagrada Escritura? Que Juan Marcos era un compañero misionero del apóstol Pablo. Es toda la información que tenemos. No hay más. Bueno, salvo como bien menciona usted que hubo una discusión entre ellos no menor, dice el libro de los Hechos, y por lo tanto se separaron. Es toda la información que tenemos. De hecho, lo único, y por eso lo mencionaba, lo único que tenemos que dice mención con la época en la cual escribe y que sea ese el autor del Evangelio de Marcos, es la referencia temprana que hacen los padres de la iglesia. No hay más que eso, ¿no? Y los padres de la iglesia, a lo menos coinciden un par de esos, de aquellos, no todos tampoco, coinciden en que Marcos es el escritor y por lo tanto a partir de ahí queda en la tradición de la iglesia que Marcos es el escritor. Pero es lo que dice la tradición, no tenemos una certeza que así sea.
nosotros como no somos romanos, no creemos en la tradición, y por lo tanto, lo único que tenemos como antecedente bíblico, Juan Marcos fue compañero de Pablo, probablemente sea ese el escritor del libro de Marcos, pero no tenemos más información. Lo demás sería solamente hacer especulaciones, y las especulaciones cuando empiezan, cuando ponemos especulaciones como doctrina, es cuando empiezan los problemas. Bien, no sé si hay otra consulta, hermanos. No tenemos. Estuve revisando los cuestionarios, veo que han avanzado bastante, que gratamente sorprendido, hermano, de los avances que hay en los cuestionarios. Para terminar, recuerde leer el capítulo 5, es solamente la mitad del capítulo 5 del libro de Maray. Completen el cuestionario que termina precisamente con la carta de Pablo a los romanos. La semana entrante, si Dios lo permite, vamos a terminar con el segundo bloque, que va de Romanos hasta el Apocalipsis. Y las últimas dos sesiones van a tener que ver un poco con la conformación, el origen, y también algunos datos geográficos que son importantes que nosotros conozcamos también en este curso introductorio a las Sagradas Escrituras. ¿Alguna consulta, hermanos míos, antes de terminar? ¿Algún comentario? No tenemos. ¿Hermano Marcelo? ¿No? Pastor, No, Ok. pastor, gracias. ¿Sí? no es interesante que el autor de Maray menciona que el libro de los Hechos debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Ok. Sí, Por sí, todo lo que, cómo trabaja el Espíritu Santo. sí. Ahora, pongan ojo a una cosa, yo no la mencioné porque a propósito de la pregunta que hacía el hermano Nelson, de Maray postula de que los libros de Lucas y Marcos, perdón, y Mateo y Lucas, usan como fuente el Evangelio de Marcos, y que además Marcos utiliza una fuente que nadie conoce, ¿no? Y que la crítica textual ha llamado la fuente Q, que es el evangelio original de donde se copiaron, entre comillas, los evangelios. Lean eso con cuidado, hermano, ¿no? Yo no lo menciono porque no creo en la crítica textual, yo me adhiero al texto recibido, pero está mencionado ahí por Demaray. O sea que en la lectura que ustedes hagan lo van a encontrar, así que mírenlo con cuidadito, ¿no? Porque eso eh, mm, desdibuja, como mencionaba tu hermano Marcelo, la operación del Espíritu Santo en cómo nos llega la Sagrada Escritura a nosotros. Bien, vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ver, hermano Nelson, por favor, si nos despides con una palabra de oración. ¿Aló? ¿Ahí sí me escucho? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santo Señor es tu nombre, grande y maravilloso eres, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque en la inmensidad de tu grandeza nos permite, Señor, poder escudriñar a través, Señor, de esta clase, conocer un poco más tus escrituras, Señor, poder acercarnos más a ti, Señor, al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, en las próximas clases, en lo que hay que estudiar, Señor, bendícenos. Ilumínanos, Señor, también para poder ser guiados, Señor, por medio del Espíritu Santo y así, Señor, poder entender cada día más, Señor, y de manera más profunda tu palabra, Señor, para sobre todo poder cumplir con esa gran tarea que es la gran comisión que tú nos has dado, Señor, de ir por el mundo y enseñar a otros también y llegar a otros con tu evangelio. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos permita descansar también en este día, Señor, después de un arduo día de trabajo y que podamos renovar nuestras fuerzas también, Señor, ahí en nuestros hogares y en nuestras casas. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos en todo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les cuide, hermanos. Nos estamos viendo la semana entrante, si el Señor lo permite. Gracias, pastor. Gracias a Gracias, todos. pastor. Saludos. Saludos.